Hola, hola, ¿qué tal? Soy Israel Moreno y me da muchísimo gusto compartir contigo esta última clase de nuestro Mastermind Piense y Hágase Rico. Hoy vamos a entrar a la sesión a tratar, a desarrollar, a reflexionar, incluso a discutir la temática de la sesión número 10 y yo le he titulado ¿Cómo eliminar los 6 fantasmas del temor sin morir en el intento? Bienvenidos a esta sesión número 10. Hoy llegamos al capítulo final del libro Piensa y hágase rico de Napoleón Hill y entramos sin lugar a dudas a uno de los temas más decisivos de toda la filosofía del éxito de este poderoso autor. ¿Cómo eliminar los 6 fantasmas del temor? En esta sesión vamos a mirar de frente a los enemigos invisibles que seguramente, quizás sin darnos cuenta, han tenido nuestros sueños detenidos durante muchos años. Estos son fundamentalmente tres: la indecisión, la duda y el miedo. Y Napoleón Hill, seguramente lo recordarás porque leíste este capítulo. Napoleón Hill llama a esta tríada el trío infernal: la indecisión, la duda que se cristaliza en temor. Y hoy vamos a descubrir cómo se origina y cómo operan dentro de nosotros, y lo más importante, cómo podemos desactivarlos para siempre. Y de entrada te quiero decir que este capítulo no es información. Este capítulo no se trata solamente de escuchar, solamente de aprender, se trata de confrontación. Hoy no solo vamos a estudiar conceptos, hoy vamos a hacer un inventario personal para identificar qué miedos están bloqueando nuestra riqueza, nuestra fe, nuestra acción y nuestro propósito. Porque Gil es muy claro: antes de sembrar la riqueza en la mente, dice Napoleón Hill, debemos limpiar el terreno de estos peligrosos fantasmas. Así que prepárate, hoy empieza la verdadera liberación mental. Hoy vamos a arrebatarle el poder al miedo y devolvérselo a nuestra fe y a nuestra decisión. Así es que abróchate los cinturones porque vamos por el capítulo número 15 del libro. Hill lo denomina los 6 fantasmas del temor. Y inmediatamente debajo del título, los 6 fantasmas del temor, en letra itálica, Gil dice: cuando haya leído este último capítulo, haga un inventario de sí mismo y descubra cuántos de estos fantasmas se interponen en su camino. Y para esta labor, para esta tarea tan importante que nos recomienda y que nos recomienda Napoleón Hill, es importante que permitamos que nuestra intuición nos guíe en este trabajo, porque es muy importante entrar al interior de nosotros mismos a desenmascarar estos 6 fantasmas del temor, este trío infernal, y hacer un inventario honesto de nosotros mismos. Eso es lo que nos pide en esencia Napoleón Hill. Al leer alguna de las preguntas que están al final de este capítulo, tú seguramente ya las leíste, o si no, te invito a que las leas. Vas a encontrar ciertas cosas que inmediatamente van a hacer clic, van a comenzar a resonar contigo. Así es que manos a la obra. Te decía desde un principio, no se trata solamente de leer o de entender una filosofía, se trata de confrontarnos con nuestros miedos, confrontar esos miedos y hacerlos a un lado. Fíjate, vamos, pon muchísima atención, y si tienes en qué anotar, ve tomando nota, porque ahorita te voy a describir los 10 puntos claves que vamos a estar tratando en esta sesión. El primer punto, Gil llama los enemigos invisibles del éxito y lo llama el trío infernal. ¿Y cuáles son estos enemigos invisibles? Dice Gil, son la indecisión, la duda y es el miedo.
Acuérdate que ya vimos un capítulo, una sesión anterior sobre la importancia que tiene tomar decisiones. Bueno, pues la indecisión es un enemigo que genera duda y luego se convierte en miedo. Gil llama a este tríodo el trío infernal. El punto número dos que vamos a estar discutiendo es que el miedo es un estado mental, no es una realidad externa, no existe, es una creación de nuestra mente y solo tiene poder el poder que cada uno de nosotros le damos, porque nosotros lo construimos, nosotros lo generamos. Por eso es un fantasma. Los fantasmas son creaciones de nuestra mente, no existen en la realidad. El miedo tampoco existe, existe en una mente miedosa, no es una realidad externa, pues. Y va a tener poder sobre ti, el poder que tú le des, el poder que tú le permitas. El punto número tres que vamos a estar desarrollando es, Gil nos dice que primero tenemos que limpiar nuestra mente para poder sembrar esta filosofía, estas semillas de riqueza y de éxito, propósito, fe, perseverancia, todos estos principios y estos patrones, lo primero que tenemos que hacer es limpiar la mente, tal cual cuando tú tratas de sembrar una semilla en tu jardín, lo primero que tienes que hacer es, pues, limpiar esa tierra, limpiar ese jardín. Se está integrando Sandra. Bienvenida, Sandra. Gracias por tu asistencia. Estamos apenas empezando, iniciando con los puntos claves que vamos a estar viendo en esta sesión. El punto número cuatro que vamos a estar desarrollando, dice Gil, el estado mental que nosotros necesitamos para poder desmontar estos miedos, para poder confrontar ese miedo que no nos deja crecer, es el antídoto que elimina los tres fantasmas. El estado mental es el de creer. Es decir, la mente debe estar abierta a la fe, a la creencia. Ahorita lo vamos a desarrollar con más precisión. El punto número 5 dice Napoleón Hill, estudiarte a ti mismo despierta conciencia y te permite dominar tus pensamientos. Es decir, para poder, dominar tu mente y dominar el miedo en el fondo, que es una creación de nuestra mente, tenemos que conocernos a nosotros mismos y por lo tanto tenemos que estudiarnos. Y este es un principio universal. El principio universal más importante de la filosofía griega era este: conócete a ti mismo, conócete a ti mismo y conocerás el universo e incluso a los dioses, decía el oráculo que estaba escrito en el templo de Delfos, allá en Grecia, en la antigua Grecia. El punto número 6, hay una coincidencia muy marcada entre Napoleón Hill y un gran psicoanalista o psiquiatra que se llamaba Carlos Jung. Hacer consciente lo inconsciente transforma nuestra vida, es decir, desarraigar esos miedos, esos temores, esas creencias limitantes. eh, y bueno, hay una coincidencia entre estos dos autores y la vamos a ver que es muy importante. El punto número 7, los 6 temores básicos de los que habla Napoleón Hill son el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor al desamor, el temor a la vejez y el temor a la muerte. Estos son los 6 miedos básicos. De estos 6 miedos parten todos los demás. Luego, en el punto número 8, vamos a centrarnos en estudiar un poquito por qué el temor a la pobreza es el más destructivo. Fundamentalmente, porque nos paraliza. ¿Y sabes qué? Nos paraliza antes de empezar. Nos roba la ilusión, nos roba el entusiasmo, no nos deja iniciar, pues, el temor a la pobreza. Por eso, dice Napoleón Hill, es el más destructivo de todos. El punto número 9, Gil enseña que o nosotros controlamos a nuestra mente, aprendemos el control mental, o la mente nos va a controlar a nosotros. Ahí no hay vuelta de hoja, no hay duda. Y el punto número 10, el método para vencer el miedo, propósito claro, tener un propósito claro, más un
plan definido más autodisciplina. Cuando tú tienes estos tres elementos, sabes bien lo que quieres, a dónde vas, tienes un plan, cómo lograrlo, tienes autodisciplina y te empeñas en sacar adelante ese proyecto, no cabe, no hay lugar para el miedo en tu mente. El método para vencerlo, pues, es tener estos tres elementos. Y bueno, vamos a iniciar punto por punto. El trío infernal. Antes de hablar de estos seis fantasmas del temor, el autor nos habla de tres actitudes de la mente y él las llama el trío infernal, que son básicamente pues la base del temor. Y dice Gil, la indecisión es la semilla. Esta, la indecisión se cristaliza en duda y mezcladas producen temor. Es decir, la semilla, dice el autor, es la indecisión, por lo que podríamos decir que es la raíz de todos los males, ya que ésta después se va a cristalizar en duda y juntas van a producir temor. Esto es muy importante que lo entendamos desde el principio, porque Gil está describiendo aquí en esta parte del libro lo que podríamos decir como la arquitectura del miedo, es decir, cómo está constituido el miedo. La semilla, dice Gil, es la indecisión. ¿Y la indecisión qué es? Ya lo vimos en clases anteriores. Es un estado flojo mental, es un estado confuso, es un estado de difuso. Cuando no sabemos qué hacer, estamos indecisos, no somos capaces de elegir nada, no nos podemos comprometer con nada, nos quedamos pensando tantito más, dice, y estamos esperando el momento perfecto. Esa es la indecisión. Cuando hay indecisión, no hay rumbo. La indecisión por sí misma todavía no es tan destructiva, pero es la que abre la puerta, es como la semilla, dice Napoleón Hill. Luego, la cristalización de esa indecisión ya es la duda. O sea, la indecisión, dice Napoleón Hill, se cristaliza en duda. Por eso te decía, es como la arquitectura del miedo, cómo funciona el miedo. La duda ya es más sólida. La duda es cuando empiezas a cuestionar tu capacidad, tu valor, tu posibilidad de lograr algo. ¿Será que sí puedo? Decimos a veces. ¿Y si fracaso? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no funciona? Entonces, ahí la indecisión se endurece, se vuelve una creencia negativa. ¿Y el producto final cuál es? Pues sin lugar a dudas el temor. Cuando la indecisión se convierte en duda y esta duda crece, entonces es cuando aparece el temor. Temor es un estado emocional profundo que nos paraliza, te bloquea la acción, te roba energía, te vuelve víctima de tu propia mente, te condena a postergar siempre, a esperar el mañana, el momento perfecto, cuando cambien las cosas, cuando el sol brille más fuerte, cuando los astros se alineen, etcétera, etcétera. El temor es un estado emocional profundo que nos paraliza. Se está integrando nuestro amigo Arturo Rodríguez. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias por tu asistencia. Estamos apenas comenzando. Estamos tratando de analizar en este momento este trío infernal del que nos habla Napoleón Hill, la indecisión, la duda y el temor. Entonces, Hill llama a este tríodo, o este trío, el trío infernal, porque es como un ciclo autodestructivo que opera de forma automática en nosotros mismos si no somos capaces de romperlo. Es nada más ni nada menos que lo que en la actualidad se llama eh, el síndrome del impostor. Seguramente tú has escuchado este famoso síndrome del impostor. Se habla mucho en psicología de este síndrome. Es un fenómeno psicológico muy común, incluso en profesionales exitosos, donde la persona es cuando subestimamos nuestras capacidades, pensamos que no merecemos nuestros resultados, sentimos que todo lo que hemos logrado es por suerte o porque engañamos a los demás. Se vive cuando se experimenta el síndrome del impostor, vivimos con el temor de que en algún momento eh,
van a descubrir que lo que estamos haciendo no es valioso, no es válido, es un fraude, etcétera. Es una distorsión mental, pues el símbolo del impostor. Es temor en el fondo, porque no está basado en hechos ni en evidencias objetivas, está basado en creencias limitantes que operan a nivel muy profundo, a nivel subconsciente. Y déjame decirte que muchas personas no avanzan en sus sueños, en sus negocios, en sus proyectos, en sus anhelos, en sus proyectos esenciales, no por falta de capacidad, no por falta de técnica, sino por esa lucha mental interna contra estas tres fuerzas, contra la indecisión, contra la duda y contra el temor. Entonces, el síndrome del impostor es en el fondo la expresión moderna de ese mismo enemigo interno que Gil describió hace casi ya 100 años, que le llamó pues este trío infernal. Ahora, ¿cuál es la consecuencia inmediata y más peligrosa de este proceso? Bueno, déjame decirte que es literalmente devastadora. Es devastadora porque te roba tu futuro antes de empezar, porque el miedo no te detiene cuando estás avanzando, te detiene antes de que empieces a avanzar. Y es un mecanismo mental que mata los sueños en el plano de las ideas. Antes, cuando tú estás queriendo empezar, ese miedo no te deja dar el primer paso. De ahí la importancia de empezar con lo que tengas y desde donde estés, como dice Bob Proctor, o dar el primer paso con fe, porque la indecisión pues corta la decisión. Por eso Gil insiste pues en que la decisión inmediata y firme es la postura correcta que debemos adoptar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante tomar decisiones? ¿O por qué es tan importante la decisión? Esto ya lo vimos en clases anteriores, pero lo estoy trayendo a colación en este momento porque es lo contrario precisamente de la indecisión, que es la semilla de este trío infernal que se convierte en miedo. ¿Por qué la indecisión es tan importante? Perdón, la decisión es tan importante. Pues primero porque la decisión corta de raíz este ciclo que antes habíamos estado viendo, este ciclo, y lo corta antes de que se genere la duda y que se convierta en temor. Eh, ¿Por qué es tan importante para Gil tomar decisiones? O sea, ¿qué sucede en nuestra mente cuando tomamos una decisión? Bueno, lo que sucede es lo siguiente, ya lo vimos. Cuando tú tomas una decisión con compromiso, cortas con toda oposición, con toda duda, y te pones en la frecuencia vibratoria, es decir, en el estado emocional necesario para que las cosas empiecen a suceder. Esa es la realidad. Por eso es tan importante tomar decisiones. Y por eso decía Gil, las personas exitosas son aquellas que toman decisiones rápidas y muy a la larga, por así decir, las cambian. En cambio, las personas mediocres y fracasadas son aquellas que siempre están postergando sus decisiones, siempre están dejando las cosas para más tarde, para después, para mañana, para cuando, esperando el momento perfecto que nunca llega, pues. Entonces, al cortar con toda oposición, rompemos precisamente con ese trío infernal que son los estados de la mente, porque destruyes la semilla cuando tomas la decisión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues cortas con toda oposición, cortas con toda la indecisión, y la indecisión es la semilla. Haz de cuenta que matas la semilla antes de que se genere duda y que se genere temor en tu mente. Ahora, muy importante, dice Napoleón Hill, para poder recibir esta filosofía tenemos que preparar la mente. Prepare su mente primero para recibir esta filosofía, dice Napoleón Hill. Prepare su mente. En esta parte del libro, Napoleón Hill nos hace una advertencia muy severa para que esta filosofía, su filosofía prospere. Hay que preparar la mente.
Y literalmente afirma lo siguiente: antes de poder utilizar cualquier parte, dice, de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación no resulta difícil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de estos tres enemigos que necesita eliminar de su mente. Y vuelve a insistir otra vez cuáles son estos tres enemigos: la indecisión, la duda y el temor. Eh, y este texto, pues, es una clave maestra, sin lugar a dudas, de la filosofía de Napoleón Hill. Aquí Hill está diciendo algo muy, muy poderoso. El éxito no empieza con técnicas, no empieza con mentalidad, empieza con una mentalidad preparada, empieza desde la esfera mental. No importa cuántos pasos sigas, no importa cuántas veces repitas una autosugestión, no importa cuántas metas describas, cuántos planes generes en tu mente, si tu mente no está limpia de estos tres temores básicos, si no estás preparado, esta filosofía no va a aprender, dice Napoleón Hill. Ahora, ¿por qué? Bueno, simple y sencillamente porque la mente humana no puede operar, dentro de nuestra mente no pueden operar dos sistemas opuestos al mismo tiempo. Es decir, no puedes creer y dudar al mismo tiempo. No puedes decidir y postergar al mismo tiempo. No puedes avanzar y temer al mismo tiempo. Es decir, Gil está diciendo que la mente es un terreno y para que las semillas, esas ideas de riqueza, de fe, de creatividad, de autosugestión, para que éstas germinen, primero hay que limpiar ese terreno, dice Gil. La preparación mental en Napoleón Hill es el equivalente espiritual como a preparar el terreno, lo que hace el campesino antes de sembrar la semilla. ¿Qué hace? Pues escarda la tierra, arranca las malas hierbas, saca las semillas que son de malas, elimina las piedras. Entonces, no intenta, obviamente, no siembra antes de que esté la tierra preparada. Eso es lo que Gil nos está queriendo decir en esta parte del libro. Y el orden es este. Primero, en el caso de la preparación mental, primero hay que eliminar la indecisión, la duda y el miedo. Luego, reprogramar la mente, es decir, con autosugestión, con deseos, con propósitos definidos. Luego, programamos la mente. Primero la limpiamos, es decir, la desprogramamos, eliminamos esos virus maliciosos, esos temores básicos. Y luego la reprogramamos. El error de la mayoría de las personas es que quieren saltarse el primer paso, quieren aplicar técnicas de éxito, pues encima de una mente llena de miedo, de creencias limitantes, y eso no funciona. Tenemos primeramente que hacer el trabajo de limpieza. Una mente condicionada con creencias y con paradigmas limitantes, pues Gil dice, y nos lo reitera varias veces, eso no funciona. Ahora, ¿por qué estos tres enemigos son tan peligrosos? Bueno, porque no nos destruyen desde fuera, nos destruyen desde dentro. La indecisión te roba dirección, la duda te roba poder, el temor te roba, te paraliza, te roba la acción. Sin dirección, sin poder y sin acción, pues no hay creación, y eso mata cualquier proyecto antes de nacer. Entonces, esta frase, pues, de Gil podría resumirlo todo. Podríamos resumirlo como: antes de sembrar la semilla, tenemos que preparar la mente. Quédate con esa idea, porque la mente es como un receptáculo, pues. Si está contaminada con miedo, todo lo que siembres en ella se va a podrir, no va a prosperar, no va a germinar. Y luego, inmediatamente después, dice Gil, el estado mental que necesitamos, que requerimos, es el de creer. Hay un texto en el capítulo del deseo, que no es este precisamente, fue el primer paso hacia la riqueza, lo recuerdas muy bien, fue el primer capítulo que analizamos. eh,
Hay un texto en este capítulo del deseo que tiene una relación directa con esta otra parte del libro de Napoleón Hill sobre los 6 fantasmas del temor. Y dice lo siguiente, esta parte, su mente dice, debe estar preparada para recibirlo. Y luego dice, hay una diferencia entre querer que algo pase y estar listo para recibirlo. Nunca estás preparado para algo hasta que crees que puedes conseguirlo. En este capítulo de los fantasmas del temor, Gil deja claro que la indecisión, la duda y el temor son los enemigos internos que bloquean la riqueza, los resultados y la materialización del deseo. Estos tres enemigos no permiten que la mente se ponga en ese estado de recibir. Es decir, hay como un bloqueo mental, pues. Literalmente son el estado mental opuesto a creer. Por eso, en el capítulo del deseo remarca esta idea, Gil, hay una gran diferencia entre querer que algo pase y estar listo para recibirlo. Y aquí está precisamente la conexión filosófica profunda entre estos dos capítulos. Tú no puedes estar listo para recibir algo mientras todavía dentro de ti esté operando cualquiera de estos tres fantasmas, la indecisión, la duda o el miedo. Y el estado mental debe ser creer, dice Napoleón Hill. Es el estado mental que elimina los tres fantasmas. La fe, pues, en pocas palabras, es la antítesis del miedo. Hay por ahí una frase que en alguna ocasión escuché que dice, el miedo tocó a la puerta, la fe salió a abrir y ya nadie estaba ahí. ¿Por qué? Porque la fe es la antítesis del miedo, el estado mental de la creencia. Cuando tu mente está preparada para creer, para aceptar esta filosofía, se elimina el miedo. El éxito, pues, no llega cuando lo deseas. El éxito llega cuando tu mente ya cree que es posible. Decir quiero que pase no va a cambiar mucho. Pero decir, sé que lo voy a lograr, hay una gran diferencia. Cambia incluso hasta tu biología, tu conducta, tu vibración mental, tu estado emocional. Por eso es tan importante la fe. Hay que cambiar pues el paradigma que nos inculcaron seguramente desde niños, seguramente te lo inculcaron a ti como a mí, de que hay que ver para creer. El famoso ver para creer es un paradigma. Tenemos que creer para ver, hay que cambiar ese paradigma. Tenemos primeramente que creer que lo podemos lograr para poder verlo después materializado en el mundo físico. Espero que me explique en esto. El paradigma es muy claro, pues. Nos han enseñado que para poder ver una realidad, que ver para creer, dicen. Tienes que verlo para poder creerlo. Es al revés. El paradigma es contrario. El paradigma es, tienes que creer primeramente en tu mente que lo vas a lograr, porque todo se crea dos veces. Se crea primero en el plano mental y después se materializa en la realidad. Entonces, el estado mental debe ser el de la creencia. El nuevo paradigma que quiero que entiendas, pues, es al revés, creer para ver. Incluso el mismo Jesucristo dijo en alguna ocasión, dichosos los que sin ver creyeron. Fíjate, cómo tiene paralelismos el Evangelio, la Biblia, con esta filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill. Y luego hay una parte importantísima donde nos habla eh, Hill del conocimiento personal, es fundamental, el estudio es fundamental, pues para Napoleón Hill el conocimiento de nosotros mismos es fundamental para eliminar creencias limitantes. Por eso dice Napoleón Hill, empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los tres enemigos que necesitas eliminar de tu mente. ¿Cuáles son esos tres enemigos? La indecisión, la duda y el temor. Cuando no estudias, pues no puedes identificar estos tres temores. Cuando dudas, cuando tienes miedo, cuando estás indeciso,
pues simplemente reaccionas sin darte cuenta. Pero cuando estudias, logras darte cuenta, logras darte cuenta. Y solo puedes transformar aquello que puedes ver. Por eso dice Gil, primero estudia y comprende, porque la comprensión te da conciencia. Y la conciencia es lo que te permite, al final de cuentas, controlar tu mente. Conocimiento personal es fundamental en todas las culturas, sobre todo en la cultura griega. Había un templo, ahí te puse una imagen abajo, dedicado al dios Apolo. En el pórtico de ese templo decía, el famoso oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo y conocerás el universo e incluso a los dioses. Entonces, en resumen, pues, se empieza con el estudio, que es lo que nos sugiere Gil, porque el estudio despierta la conciencia. Sin conciencia, pues, actuamos en piloto automático. Con conciencia podemos nosotros elegir. Y el éxito para Gil comienza cuando eliges qué pensamientos vas a permitir en tu mente. Es por ello que estudiarnos a nosotros mismos, involucrarnos en cursos de desarrollo personal, mm, preferiblemente bajo la guía de un mentor, pues es fundamental. Todos los mentores y todas las personas de éxito que yo conozco confiesan que siempre tienen un mentor. Y entre otros, quien hace hincapié en este conocimiento es también el doctor Carl Gustav Jung. Hay una similitud, como te decía en la introducción, entre el pensamiento de Napoleón Hill y la psicología analítica de este psiquiatra suizo que fue Carl Gustav Jung respecto a la importancia de la mente subconsciente. Ambos llegaron a una conclusión similar, tanto Hill como Jung, que el trabajo debe empezar desde el interior. Mira lo que dijo Carl Jung. Mientras no hagas consciente lo inconsciente, tu subconsciente seguirá gobernando tu vida y tú lo llamarás destino. Y adicionalmente afirmó, quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. ¿Qué quiere decir esto? Está muy relacionado, como te decía, con lo que nos dice Gil. Gil nos dice, primero limpia tu mente de tus enemigos y prepara el terreno para creer. Jung nos dice, haz conciencia, o sea, saca a relucir, date cuenta, sé consciente de esas creencias limitantes que están a nivel subconsciente, en tu mente subconsciente, que fueron sembradas desde tu infancia, que fueron inoculadas y que están funcionando como un virus, como son creencias limitantes, te están limitando. Entonces, mientras no saques a flote, eso quiere decir Jung, mientras no hagas consciente lo inconsciente, esas creencias limitantes que ni siquiera te estás dando cuenta, por eso son inconscientes, tu mente subconsciente va a seguir gobernando tu vida y tú le vas a echar la culpa al destino. Así dice, ahí sí dice Carl Jung. Por eso tienes que mirar hacia adentro para que despiertes de ese letargo en que a veces nos encontramos, de ese miedo inconsciente. En otras palabras, pues Jung habla de hacer consciente lo inconsciente, es decir, esas sombras, esas creencias limitantes, hacerlas luz, sacarlas a relucir, desenmascararlas y luego convertirlas pues para que sea tu mente consciente la que gobierne tu vida. Y Gil habla de eliminar la duda, el miedo y la indecisión, que son formas como una sombra mental para instalar en su lugar pues la fe, la certeza, la luz. Hill dice que el éxito se crea pues en la mente subconsciente. Jung dice que el subconsciente dirige nuestra vida, a menos que hagamos conscientes esas creencias subconscientes. Es la misma pues dirección filosófica. Si no dominas tu interior, tu vida te va a dominar a ti, tus creencias inconscientes te van a dominar y vas a pensar que es el destino. Si dominas tu interior, puedes crear con libertad tu vida a diseño propio. Aquí está la diferencia, pues, entre sobrevivir en piloto automático
presa de las creencias subconscientes y crear la vida a diseño siendo consciente de tu grandeza, de tus valores, de tus principios, etcétera. Y luego sigue diciendo Gil que es importante que conozcamos a ese enemigo. Conoce a tu enemigo y analízate, dice Gil. Aquí hace otra muy severa advertencia el autor. Dice, antes de poder dominar a un enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. A medida que lea, dice Napoleón Hill, analícese a sí mismo y determine cuál de los 6 temores básicos está con usted, si es que tiene alguno, o algunos, o algunos. Hill nos advierte, pues, que no podemos dominar un miedo que no hemos conocido. Tenemos que hacer consciente lo inconsciente, diría, diría Carl Jung. El temor opera pues en secreto y nos controla desde las sombras, así como nuestras creencias inconscientes, subconscientes, nos controlan sin darnos cuenta. Tu subconsciente seguirá gobernando tu vida y tú lo llamarás destino, decía Jung. Solo cuando identificamos con claridad cuál es el miedo que nos está limitando, cuál es esa creencia limitante, recuperamos el poder sobre nuestra mente y entonces podemos avanzar hacia la fe, hacia la creencia que produce verdaderamente resultados. Como bien decía también este gran sociólogo y gran futurista norteamericano, el autor de obras tan importantes como El Shock del Futuro o como La Tercera Ola, que se las recomiendo, de este sociólogo, él decía lo siguiente: los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino los que no sean capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. ¿Qué implica? ¿Qué implica esto? Esta frase de Alvin Toffler encaja perfectamente con la filosofía de Napoleón Hill, por eso lo traje a colación. Hill dice una y otra vez que para poder manifestar riqueza, éxito, propósito, realización personal, necesitamos preparar la mente para recibir nuevas ideas. ¿Y qué implica preparar la mente? Pues exactamente esto: aprender, desaprender, que es lo más importante, y volver a aprender. ¿Qué significa en el contexto de la filosofía de Napoleón Hill esta aseveración de Alvin Toffler? Pon mucha atención, te la voy a describir a continuación. ¿Qué dice Alvin Toffler? ¿Qué dice Napoleón Hill? Perdón. Aprender significa abrir la mente. Eh, a una nueva filosofía del éxito basada precisamente en el pensamiento consciente, en la autosugestión, en el enfoque, en todos los principios que hemos estado viendo de la filosofía de Napoleón Hill. ¿Y qué significaría desaprender? Pues limpiar la mente, soltar esas creencias antiguas, esas creencias limitantes que nos programaron desde niños, como pueden ser la duda, el temor, la indecisión y todo lo que sean creencias limitantes. Eso significa desaprender, es decir, desmontar lo que nos metieron en la mente cuando estábamos bebés, cuando estábamos pequeños, cuando no teníamos la capacidad de discriminar lo que nos decían nuestros mentores, nuestros padres, nuestros catequistas, nuestros maestros, nuestras figuras de autoridad, aquellas que no fuimos capaces de cuestionar porque nuestra mente consciente no estaba aún desarrollada, no éramos capaces de discriminar. Si te decían eres un tonto, tú no eras capaz de saber si lo eras o no lo eras, simplemente te lo creíste. No sirves para nada. Esa palabra tan fuerte fue a dar a tu mente subconsciente y está operando subconscientemente. Entonces, desaprender significa limpiar la mente, hacer consciente lo inconsciente y volver a aprender, pues instalar obviamente nuevas creencias, nuevos hábitos mentales, nuevas vibraciones de fe, de acción, alineadas con nuestro propósito.
nueva filosofía como es esta que estás aprendiendo en este mastermind. Entonces, los analfabetas del siglo XXI, Alvin Toffler, no serán aquellos que no sepan leer ni escribir. Tú eres una persona del siglo XXI. Este, date cuenta, sé consciente si eres un analfabeta. Si no eres capaz de aprender, desaprender y volver a aprender, es decir, eres un analfabeta. Y hay muchos analfabetas en el siglo XXI. Todas las personas que no son capaces de agarrar un libro en sus manos, que no son capaces de hacer un curso, que no tienen una mentalidad de crecimiento, son analfabetas, porque no son capaces de aprender algo nuevo, no son capaces de darse cuenta de las creencias que los están limitando, porque no se estudian a sí mismos y muchos menos son capaces de aprender algo nuevo. Entonces, su valor personal no crece. De ahí la importancia de estos cursos de capacitación. De ahí la importancia. Estos nos dan valor, nos revalorizan, hacen que se incremente nuestro valor personal. Porque en la medida en que tú te preparas, en que tú te capacitas, en que tú inviertes en tu mente, en que tú siembras en tu mente nuevos conocimientos como este que estás adquiriendo aquí, en ese momento crece tu valor personal. En ese momento eres capaz de abrir tu mente, de aprender algo nuevo, te das cuenta de algo que no está funcionando en tu interior y lo eliminas, desaprendes esas creencias limitantes y todos los días abres tu mente a nuevos conocimientos. Eso es tener una mentalidad de crecimiento y más del 90% de las personas no la tienen. Se conforman con lo que ya aprendieron en la primaria y a veces esos conocimientos, esas creencias son limitantes o son definitivamente obsoletos. Es como querer utilizar en la época moderna un Nokia. ¿Para qué te sirve un Nokia ahorita? Para nada. Y seguramente ustedes recordarán los Nokia en su momento eran los teléfonos de última generación. Pero si yo te dijera, te cambio un Nokia por tu celular, yo no sé qué tipo de celular tengas, si tengas un iPhone último modelo, si tengas un teléfono un poco más modesto, pero al final de cuentas, todos los teléfonos de la era contemporánea, la mayoría por lo menos, son teléfonos inteligentes, son smartphones. O sea, con un Nokia no puedes hacer una transferencia, no puedes tomar una foto, no puedes mandar un mensaje, es decir, se quedó obsoleto, no te sirve para nada. La persona que no se preocupa por incrementar su valor personal, es decir, por aprender algo nuevo, por desaprender sus creencias limitantes, por volver a aprender, es como un Nokia, está desfasado, está obsoleto. Y más en este tiempo en que la tecnología está avanzando, la inteligencia artificial, el mundo va a toda velocidad, a toda máquina, tenemos que estar permanentemente actualizándonos. Bueno, esto no es parte de la filosofía de Napoleón Hill, pero obviamente es importante y encaja y cabe perfectamente bien en esta dinámica que estamos estudiando el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son los 6 temores básicos de los que habla Napoleón Hill? Aquellos son los primeros 3 miedos, son como los tres, el trío infernal, pero luego habla de los 6 temores básicos. Vamos, vamos viendo cada uno de ellos así, por lo menos someramente. Primer temor básico que habla Napoleón Hill, el temor a la pobreza, dice. Y el temor a la pobreza, dice Napoleón Hill, es el más destructivo de todos porque paraliza la iniciativa, porque mata los sueños desde el principio. Quien teme, quien teme a la pobreza, quien teme no tener, pues quien le tiene miedo a no tener, deja de intentar. Ahorita vamos a volver sobre este temor y lo vamos a desmenuzar un poquito más, porque es muy importante. Luego viene el temor a la crítica, es el más común, dice Napoleón Hill. ¿Por qué el más común? Bueno, porque casi todos eh, hemos sido educados o todos educamos nuestra conducta buscando aprobación externa. Es decir, vivimos pendientes del qué dirán. Casi todos hemos sido educados así.
fijándonos en lo que digan los demás. Por eso es el más común el temor a la crítica. Por eso nos atrevemos a veces a hacer algo, a decir algo, a plantear nuestras verdades, porque tenemos miedo a que nos critiquen. No somos capaces a veces de grabar un video o de mandar un mensaje, porque, ay, y luego si me critican, si no lo hago bien, es el temor más común, el temor a la crítica. El temor número 3 es el temor a la enfermedad. Dice Napoleón Hill, es el más universal, porque es un miedo que está precisamente atado a nuestra supervivencia física, por supuesto, del ser humano. Está instalado biológicamente, pues, en todos nosotros. Por eso es el más universal. El temor al desamor es el más doloroso, dice Napoleón Hill. ¿Por qué? Pues es el temor al rechazo, a la pérdida de alguien amado, pues del ser amado, porque toca precisamente la necesidad emocional más profunda, sentirnos amados, sentirnos aceptados, sentirnos valorados. Entonces, cuando te detestan, cuando no te quieren, cuando te abandonan, es todos tenemos miedo a al desamor, pues, al desamor. Es el más doloroso, dice Napoleón Hill. El quinto temor básico es el temor a la vejez. Es el más limitante, dice Napoleón Hill, porque hace que la persona se rinda antes de tiempo, creyendo que ya no es que ya no es su momento o que ya es tarde. O sea, cuando tenemos miedo a la vejez, eso es lo que nos pasa, nos limita, creemos que ya se acabó todo, que ya no somos capaces. Y por último, el sexto es el temor a la muerte, el más cruel, por supuesto. Los temores son estados de la mente. ¿Por qué dice que es el más cruel el temor a la mente, a la muerte, perdón? Porque pues es un temor absoluto, vamos a decir así, absoluto. No tiene solución humanamente hablando la muerte. Es el miedo que nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra finitud. Por eso es el más cruel. Ahora, estos temores, dice Napoleón Hill, son estados de la mente. Quiere decir que no existen en la realidad. Son creaciones de nuestra mente. No son más que estados de la mente. Y el estado de la mente de que cada cual se haya sometido a control y a dirección. Si tu mente, si tú tienes alguno o algunos de estos temores, es tu mente la que los está generando. Eso quiere decir que tenemos la capacidad de elegir nuestros pensamientos. Los temores no son más que estados de la mente y el estado de la mente de cada cual se haya sometido a control y a dirección. Es decir, lo puedes controlar. Tienes la capacidad de elegir tus pensamientos. Eso no quiere decir que siempre lo hagamos. Tenemos la capacidad, pero a veces no lo hacemos. Recuerden que nuestros pensamientos, tus pensamientos, causan sentimientos y emociones. ¿Y qué es el miedo? El miedo es una emoción. Por cierto, la más dañina de las emociones negativas. Entonces, el control de nuestras emociones, entre ellas el miedo, por supuesto, empieza por el control de nuestros pensamientos. Y ya vimos en clases anteriores cuál es la fórmula de la creación, fórmula de la manifestación. Primero están nuestras creencias, de acuerdo con nuestras creencias vienen nuestros pensamientos, de acuerdo con tus pensamientos que tú eliges en tu mente consciente, porque ahí tienes tu libre albedrío, de acuerdo con tus pensamientos son tus sentimientos y tus emociones, de acuerdo con tus emociones son tus decisiones, de acuerdo con lo que tú decides, eso haces, eso actúas, y de acuerdo con tus acciones son los resultados que tú tienes en tu vida. Entonces, en el fondo, tú puedes controlar el miedo si eres capaz de controlar, de limpiar tus creencias limitantes, de desaprender esas creencias limitantes para que tu mente esté cargada con pensamientos y creencias expansivas, potenciadoras, que no te den miedo, que te impulsen a creer, que te impulsen a crecerte ante las dificultades, a expandirte como todo ser espiritual. Entonces, eh, el control de tus emociones empieza por el control de tus pensamientos. El miedo es una emoción. Tú lo puedes controlar. Tú lo puedes controlar.
Ahora, vamos a salirnos un poquito del tema del tema del libro, como un breviario cultural, como algo que te puede servir muchísimo. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el origen de todos nuestros miedos? O sea, ¿de dónde vienen nuestros miedos? Hay una entrenadora mental que yo sigo mucho en las redes sociales y de la cual he leído libros. Es una mentora y entrenadora cerebral. Se llama Ana Ibáñez, es española, es piloto también de helicópteros de alto riesgo y explica en su libro, en un libro que se llama Sorprende a tu mente, nos explica que nuestros miedos tienen un origen ancestral, dice ella. Es decir, están en el origen, en la evolución de nuestro ser humano. Es decir, cuando nuestros antepasados, allá hace 2 millones de años, eh, vagaban por las sabanas africanas, si alguien se rezagaba, o sea, cuando iban en tropillas, en pequeños grupos, pues en tropillas, en pequeños clanes, vagaban por las sabanas africanas, si alguien se rezagaba o no cooperaba lo suficiente con el grupo, pues podría ser abandonado, lo hacían a un lado, pues lo rechazaban y se volvía más vulnerable, obviamente, solo contra todos los depredadores que tenía a su alrededor, contra los mismos fenómenos naturales, se volvía más vulnerable y pues las demás amenazas del medio geográfico, como temblores, inundaciones, sequías, animales, etcétera, pues obviamente quedaba al arbitrio o quedaba desprotegido de alguna manera. Este miedo a no ser suficiente, a no poder sobrevivir solo, quedó, dice Ana Ibáñez, profundamente grabado en el subconsciente colectivo de la humanidad. En el fondo, dice esta autora, todos nuestros miedos se resumen en esta variable, miedo a no ser suficiente. Y tú puedes poner un ejemplo. ¿Por qué te da miedo hablar en público? A todos nos da miedo hablar en público. ¿Por qué? Porque en el fondo tienes miedo a no explicarte suficientemente. Es decir, a que tus palabras alguien las critique porque no te entendieron. ¿Sí? No eres suficientemente claro, por ejemplo. En el fondo es el miedo a no ser suficientemente claro. Eh, ¿Por qué te da miedo iniciar un negocio? Porque crees que no vas a dar el ancho, que no vas a ser suficientemente apto para sacar adelante el negocio. Miedo otra vez a no ser suficiente, a no tener suficiente dinero. Y así, pues, puedes analizar cualquier miedo que te cause cualquier cosa y en el fondo es miedo a no ser suficiente. Todos nuestros miedos, pues, se resumen, dice Ana Ibáñez, en esa variable. Eh, Esos son nuestros miedos. Ahora, ese es el origen, pues, de nuestros miedos. Ahora, el miedo, déjame decirte que es una emoción básica y es una emoción ancestral. De acuerdo con la clasificación de, de, de las emociones que tiene un médico argentino, especialista en emociones, el doctor Daniel López Rossetti, el miedo es una emoción, es una de las 6 emociones básicas ancestrales, junto con la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco y el miedo. Estas son las 6 emociones básicas ancestrales. Todas las emociones, dice, tienen rostro, dice el doctor López Rossetti. Es decir, se reflejan en el rostro. Cuando tú tienes la emoción del asco, haces un gesto en tu cara, en tu rostro, que simboliza asco. Cuando tú tienes rabia, tienes ira, tu rostro se pone color de ira o forma de ira. Cuando tú tienes alegría, tristeza, miedo, todas las emociones se reflejan en el rostro. Las emociones tienen rostro, dice Daniel López Rossetti. Y, por supuesto, están biológicamente programadas, es decir, vienen de nacimiento, están inscritas en nuestro ADN. Lo mismo hace el mismo gesto un chino que un japonés,
que un africano, que un español, que un indio del Amazonas, cualquier persona hace los mismos gestos y nadie se los ha enseñado. Vienen grabados en nuestro ADN. Y esos son los seis temores, perdón, los seis miedos básicos, no, no miedos, las seis emociones ancestrales básicas, de acuerdo con Daniel López Rossetti. Entre ellas está precisamente el miedo. Ahora, además del miedo, el miedo es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro reptiliano. Has de saber que nuestro cerebro está constituido por tres capas y el cerebro más antiguo, que tiene 500 millones de años, es el cerebro reptiliano. Es el responsable de nuestros miedos. El cerebro reptiliano es el más primitivo de todos, de nuestros cerebros. De acuerdo con la teoría del cerebro triuno del doctor McLean, que es un neurocientífico norteamericano, tenemos pues estas tres partes en el cerebro que han ido evolucionando a lo largo de más de 500 millones de años. El cerebro reptiliano tiene 500 millones de años y es donde se origina precisamente el miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo, como todas las emociones, pues no es ni bueno ni malo. Siempre y cuando sepamos controlarlo, porque cuando se desborda, se convierte en terror, en temor, pues nos paraliza. Es cuando se convierte en una emoción mala, negativa. El miedo, pues, no es algo para eliminarlo, pero sí para hay que controlarlo. No debemos permitir, pues, que nos paralice. Hay que dar un paso al frente al miedo y controlarlo. Hay muchas técnicas, obviamente, para controlar el miedo. No nos vamos a meter, no es el momento ni la clase. Únicamente, este, que comprendas, pues, esta información. Ahora, el miedo es importante porque es una luz roja que nos está implicando que puede haber un peligro. Es un mecanismo de defensa, pues, de nuestro cerebro reptiliano. Ante el miedo podemos adoptar tres actitudes, o cuatro, básicamente. Podemos correr o huir de ese peligro, de ese que nos provoca miedo. Podemos enfrentarlo, es decir, pelear contra él, o podemos paralizarnos. Incluso hay una cuarta actitud que podemos asumir, que es hacernos los muertos. Y hay ciertos animales como las zarigüeyas, el tlacuache mexicano, que se hacen los muertos ante una situación de peligro. Y esa reacción rara, pero a fin de cuentas es una reacción emocional que también tenemos los seres humanos. Se ha descubierto, por ejemplo, en matanzas de estudiantes en Estados Unidos, que para huir o para salvarse de ese peligro ante una balacera, ha habido estudiantes que se han hecho los muertos, no por gusto, ni por teatro, ni por teatralidad, sino como un mecanismo de defensa automático del cerebro para sobrevivir. Los animales, ciertas aves y reptiles también tienen este mecanismo. Incluso se dice que la zarigüeya, cuando hay un peligro latente, se hace la muerta y despide un olor nauseabundo como si estuviera muerta. Y es un mecanismo pues de su cerebro reptiliano. Entonces, eso es el miedo, para que lo entiendas mejor, para que lo comprendas. Luego, Napoleón Hill en una parte del libro, pues veladamente habla de dos capacidades que tenemos los seres humanos. Dice Napoleón Hill, la naturaleza ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa, el pensamiento. Esto, unido al hecho adicional de que todo lo que el hombre crea se inicia en la forma de un pensamiento, nos conduce muy cerca del principio mediante el cual podemos llegar a dominar el temor. Este párrafo del libro es muy poderoso. Nos habla de dos capacidades esenciales que tenemos los seres humanos. Y la primera es nuestra capacidad creativa. Somos co-creadores con Dios del universo. El hombre crea, lo que el hombre crea se inicia en la forma de un pensamiento. Acuérdate, todo se crea dos veces. Tenemos esa capacidad creadora en nuestro pensamiento. Y
tenemos la capacidad de controlar nuestros pensamientos, capacidad de pensar y decidir acerca de lo que queremos pensar, es decir, dominar nuestros pensamientos, es una de las dos capacidades más distintivas y más importantes del ser humano. Y la otra, pues, es nuestra capacidad co-creadora gracias al pensamiento. Ambas capacidades son distintivas de nuestra esencia humana, espiritual, racional, son propias, pues, del Homo sapiens, de nuestra especie, y por lo tanto son funciones de nuestro cerebro más moderno, más contemporáneo, más desarrollado, que es el neocórtex, el cerebro racional. Eh, entonces, tenemos esas dos facultades intelectuales, pues, perdón, eh, em, esas dos capacidades que son distintivas de la especie humana, la capacidad de controlar nuestros pensamientos y el temor, el miedo se controla precisamente dominando nuestros pensamientos. Ahora, fíjate lo que dice el principal mentor de Napoleón Hill, el que lo lanzó a la aventura de escribir su libro, de crear esta filosofía, el famoso millonario, multimillonario, primer billonario de los Estados Unidos, Andrew Carnegie, dice, un hombre que consigue adueñarse absolutamente de su mente puede adueñarse de cualquier otra cosa para lo que esté legalmente autorizado. Incluso puede adueñarse del miedo. ¿Sí? Es muy importante, pues, es muy importante. No podría faltar en esta sesión eh, el mentor de Napoleón Hill para reforzar este pensamiento de la importancia que tiene el saber gestionar nuestros pensamientos a fin de controlar el miedo. Ahora, dice Napoleón Hill, aquí esto es muy importante, en la página 80, Hill de ese PDF que estamos leyendo, que les pasé para leer y para estudiar este libro, esa versión pues que estamos leyendo en la página 80, Hill nos hace una invitación precisamente a cerrar el paso a la pobreza. ¿Por qué? Porque es el temor más destructivo. ¿Y qué nos dice Hill? Dice, si lo que ustedes desean son riquezas, tienen que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca a la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido, refiriéndonos con ella a los planos espiritual, mental y material. Esa es una observación, es una aseveración de Napoleón Hill, no es mía, ¿eh? Está literal en el libro. Es decir, no estamos hablando de riqueza material, de dinero, de cuentas bancarias. Estamos hablando de la palabra riqueza en términos más amplios, en el plano espiritual, en el plano mental y obviamente en el plano material. Esta declaración describe nuestra habilidad de aceptar, nuestra habilidad de negar o de rechazar cualquier pensamiento que elegimos en nuestra mente consciente. Fuimos dotados, como ya te decía, con ese poder de elección y debemos ejercitarlo. Además, para cerrarle el paso al fantasma más poderoso, que es el temor a la pobreza, es importante echar mano de nuestras creencias potencializadoras que hemos compartido en este mastermind. Hagamos, pues, espacio a la conciencia de la prosperidad, no a la conciencia de la pobreza. Acuérdate que somos la imagen y semejanza de un Dios que es todo riqueza y abundancia. Entonces, ¿por qué le tenemos que tener miedo a la pobreza? Además, acuérdate, vivimos en un universo abundante. Hacia donde quiera que tú voltees, hay abundancia. Vivimos en el paraíso terrenal. Ah, pero es más fácil pensar en problemas, pensar en crisis, pensar en limitaciones, en enfermedades, en catástrofes, en guerras. Por negligencia, permitimos que esto ocurra. Es decir, el paradigma, el paradigma más generalizado es que vivimos en un mundo adverso, en un mundo limitado. Incluso a veces nuestro mismo lenguaje es limitante. ¿A poco no se han sorprendido ustedes diciendo, voy a comerme unos taquitos?
Aquí traigo mi carrito para que me lo laven. O pásale a mi casita. O échate un sueñito. Nuestro lenguaje también es limitante y las palabras tienen poder. Y hay un paradigma muy generalizado de que vivimos en un mundo adverso, de que todo está muy difícil, de que no hay, de que hay crisis, de que hay dificultad. De eso estamos hablando todos los días y nos estamos llenando la mente. Al contrario, el paradigma debe ser lo contrario. Por ley, estamos atrayendo lo que pensamos. Si pensamos en pobreza, en limitación, en miseria, eso vamos a estar atrayendo. Recordemos que el pensamiento es el primer nivel de atracción. El segundo es el decreto, lo que decimos con nuestras palabras. Y el tercero es la emoción. Y las emociones, nuestras emociones vienen de nuestros pensamientos. Si tú estás pensando en limitaciones, ¿cómo te vas a sentir? Limitado, pobre. ¿Y cuál va a ser tu sentimiento? Limitación de pobreza. ¿Y qué es lo que vas a estar atrayendo? Porque lo que piensas se materializa. Lo que sientes, eso atrae. Somos seres vibracionales. Si somos los reyes de la creación divina, somos herederos de un rey, entonces ¿por qué diablos estar pensando en pobreza? A veces nos comportamos más como los hijos como el hijo pródigo del Evangelio, que estando en la casa del padre rico, donde tenía todo de sobra, prefirió migrar fuera de ese paraíso hasta que se volvió miserable y hasta entonces, cuando no tenía nada más que hacer, se regresó porque no tenía, se malgastó su fortuna por allá fuera de la casa del padre rico y cuando se malgastó su fortuna, pues sus amigos desaparecieron y se puso por ahí a cuidar puercos, a cuidar cerdos, dice el Evangelio, la parábola del Evangelio del hijo pródigo, y le daban ganas de comerse las bellotas que estaban comiéndose los cerdos, pero ni siquiera eso podía porque ni siquiera eso su amo se las daba. No tenía ni ese derecho. Entonces pensó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si tengo un padre rico, tengo un palacio, pues, me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón. Padre, perdóname, la regué, ya malgasté la fortuna, ya me fui. A veces así nos estamos comportando nosotros, como el hijo pródigo que abandona la casa del padre rico y se va a donde no existe nada. Con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, nos estamos, somos, nos comportamos siendo los reyes de la creación, los herederos de un reino, nos estamos comportando como el hijo pródigo del padre rico del Evangelio. Entonces, es muy importante, pues, cerrar, dice Napoleón Hill, el paso a la pobreza. Cerremos el paso a los pensamientos limitantes. Tú naciste rico, dice Bob Proctor, y la riqueza es tu derecho de nacimiento. Lo único que tienes que hacer es alargar tu mano mental, dice Genevieve Beren, otra autora del Nuevo Pensamiento, alargar tu mano mental y tomar esa riqueza. Es decir, ser consciente de esa abundancia y crear en tu mente la conciencia de la prosperidad. Tienes que hacer espacio en tu mente a la conciencia de la prosperidad. Tú haz tu parte, dice Bob Proctor, forma la imagen mental de la riqueza que anhelas, construye esa visión y deja y confía en que Dios y el universo van a hacer su parte, dice Bob Proctor. Para eso ya conoces la herramienta de la autosugestión que hemos estado viendo en este mastermind. Ahora, el temor a la pobreza. Centrémonos un poquito en este de los 6 temores básicos, porque es el más destructivo. Es impresionante. Incluso es hasta alarmante la reflexión que le dedica Napoleón Hill para justificar en su libro por qué el temor a la pobreza es el más destructivo. Vamos a escuchar lo que nos dice el autor. Fíjense, dice, el temor a la pobreza es un estado mental. Solo eso, es tu mente. Por eso, pero eso, pero es suficiente para destruir las posibilidades de alcanzar los logros deseados en cualquier empresa. Y luego, más abajito, si ustedes tienen el libro en la mano, llévenlo a la página 80, por allá a la mitad, y ahí dice lo siguiente.
Escuchen con mucha atención porque fíjense todo lo que ocasiona el temor a la pobreza. Se los voy a leer literalmente como lo dice el autor. El temor a la pobreza paraliza la facultad del razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le arrebata a uno el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad a nada, destruye la ambición, ensombrece la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible, mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón, desanima la amistad e invita al desastre en 100 formas diferentes, conduce al insomnio, a la miseria y la infelicidad. Y todo ello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia, de todo aquello que podamos desear, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido. Temor a la pobreza es, sin menor género de dudas, el más destructivo de los 6 temores básicos. Fíjense nomás todo lo que ocasiona a nivel mental, emocional, cuando tememos a la pobreza. Por eso, dice Napoleón Hill, es el temor más destructivo. Por eso hay que cerrarle paso al temor a la pobreza. Entiendan, pues, que el miedo a la pobreza es realmente un enemigo y debe ser tratado como tal. ¿Cómo tratamos a un enemigo? Pues tratamos de cerrarle la puerta, de evitar el contacto con ese enemigo, de eliminarlo de nuestra vida. La falta de conciencia es una de las cosas que se interponen en nuestro camino aquí. Hay una gran carencia de conciencia y de entendimiento de cómo nosotros podemos cambiar y cuánto control en la realidad tenemos. Mi intención en este grupo de estudio y en los cursos que imparto es que mis alumnos entiendan, que ustedes entiendan, que la única diferencia entre en donde están ustedes ahorita en sus vidas y donde quieren llegar a estar es su grado de conciencia, para entender que eso que quieren ya está aquí y tienen derecho a reclamarlo. O sea, lo que tú quieres ya existe, pues ya es. Solo tienes que conectar con la frecuencia de esa realidad que deseas y la vas a atraer de alguna manera a tu vida. El problema que hoy enfrenta la humanidad y que la ha enfrentado durante todos los tiempos es la ignorancia. Es la ignorancia. Y déjame decirte que podemos ser ignorantes de cualquier cosa, menos de nuestro potencial infinito y de nuestra grandeza. Tú puedes ser ignorante de cómo se ejecuta una operación a corazón abierto. Puedes ser ignorante de cómo se fabrica un buen pastel. Puedes ser ignorante de cómo funciona el mecanismo de tu automóvil. De lo que no te puedes dar el lujo de ignorar es de cómo funcionas y cómo opera tu mente y del gran eh, infinito potencial que se encierra en tu ser. De eso no nos podemos jactar y no nos podemos dar el lujo de ser ignorantes. Si tú ignoras cómo se hace una operación a corazón abierto, ¿qué importa? Hay muy buenos cardiólogos por si se te ofrece. Si ignoras cómo se fabrica un buen pastel, no importa. Hay muy buenas pastelerías, muy buenos pasteleros. ¿Cómo funciona el mecanismo de tu automóvil? ¿Qué te importa? Hay buenos mecánicos, pero no te puedes dar el lujo de ignorar cómo operas en tu mente, porque ahí nadie te va a echar la mano. Eres tú, solamente tú, el que vas a cargar con las consecuencias. Por eso no nos podemos dar el lujo de ignorar nuestro potencial. Pero deberíamos siempre tener un alto grado, pues, de conciencia con respecto a cómo operamos como seres humanos, de nuestra unidad con el ser infinito, con Dios, cómo funcionamos con respecto a las leyes universales, cómo este poder que está fluyendo hacia y a través de nosotros, pues es capaz de crear cualquier cosa. Controla tu mente, dice Napoleón Hill, ya para cerrar.
En la página 89, en el último párrafo, eh, Gil nos habla de la importancia del control mental para eliminar precisamente esos 6 fantasmas del temor sin morir en el intento. Control mental, dice Napoleón Hill, es el resultado de la autodisciplina y del hábito. Y luego reitera, o usted controla su mente o ésta lo va a controlar a usted. No hay compromisos ni términos medios. La mente puede ser tu mejor aliada, pero se puede convertir también en tu peor enemiga si es que no la controlas. En este texto de Napoleón Hill explica el mecanismo mental que permite desactivar pues los 6 fantasmas del temor. El método más práctico, dice Napoleón Hill, de todos para controlar la propia mente es el hábito de mantenerla ocupada. ¿Y cómo la mantenemos ocupada? Siempre y cuando tengamos un propósito definido apoyado con un plan concreto. Apoyado con un plan concreto. Cuando la mente te controla a ti, entonces la indecisión, la duda y el miedo toman el mando y ese trío infernal se apodera pues de tu mente. El temor solo puede dominar a una mente desocupada, sin dirección, sin foco. Por eso Gil afirma que el método más práctico para controlar la mente pues es mantenerla precisamente ocupada. ¿Y cómo la mantenemos ocupada? Pues teniendo siempre un propósito claro en nuestra vida. Cuando tú tienes un propósito, tienes claridad, tienes dirección, sabes a dónde vas y te enfocas en eso que quieres. Si además tienes un plan que vas a seguir, pues es el que te marca el ritmo. La mente se enfoca, la mente se disciplina y deja de divagar hacia los fantasmas del miedo. Gil nos está recordando, pues, en este texto que el éxito empieza en la mente. El éxito no depende solo del conocimiento, ni del talento, ni de la suerte. Depende de qué tan enfocada y tan ocupada esté tu mente y tan dirigida esté tu mente. Y aquí hay una idea clave que no me gustaría que la obviáramos. Si tú no le das una orden a tu mente, si no tienes un propósito, si no tienes un plan, tu mente se convierte en una rehén de tu miedo. Y por eso los 6 fantasmas del temor solo pueden eliminarse gobernando la mente mediante la autodisciplina, mediante el entrenamiento, mediante el hábito, teniendo un propósito definido, plan concreto, es decir, un camino, un método. Sin ese control, el temor toma el poder y con ese control, el temor pierde definitivamente el poder. Y ya para cerrar el libro, antes de cerrar el libro, Gil nos hace una advertencia muy severa y compara nuestra mente con un tablero de ajedrez y con un reloj, con más bien con el tiempo. Dice Napoleón Gil ya cuando cierra, la vida es un tablero de ajedrez y tu contrincante es el tiempo. Si tú vacilas antes de mover, o descuidas hacer el movimiento con prontitud, el tiempo barrerá, el tiempo os vencerá, hombres. Jugáis con un contrincante que no tolera la indecisión. Este texto final de Napoleón Hill es una metáfora, por supuesto, y al mismo tiempo es un cierre filosófico de todo su libro. Hill dice que la vida es un tablero de ajedrez y que nuestro contrincante es el tiempo. Es decir, cuando nosotros no somos conscientes, perdemos el tiempo no perdona, el tiempo sigue, el tiempo, el tiempo, el tiempo no cesa, no para, pues. ¿Por qué menciona Gil el tiempo? Porque el tiempo nunca se detiene, te decía, y no espera, no te va a esperar, no espera a nadie, no espera el momento perfecto. Por lo tanto, si una persona se queda dudando, pensando demasiado, postergando decisiones por miedo, por indecisión, por falta de confianza, el tiempo lo derrota, aunque no haga nada. Aquí Gil está regresando al tema central del capítulo de los 6 fantasmas del temor. Otra vez pone el dedo en la llaga en la indecisión, en la duda y en el miedo. Son los 3 enemigos que nos paralizan. Así empezábamos esta sesión. ¿Y quién está paralizando? Quien está paralizado simplemente pierde por default.
no porque sea incapaz, sino porque no movió las piezas a tiempo, dice Napoleón Hill. Por eso para Hill, el tiempo no tolera la indecisión. Ahora, la llave maestra, dice Hill, está en tus manos. Para rematar, Hill afirma, es posible que hasta ahora usted haya tenido una excusa lógica para no verse obligado a exigirle a la vida aquello que usted mismo ha pedido. Pero esa excusa ha quedado obsoleta, dice Napoleón Hill, porque ahora usted está en posesión de la llave maestra que abre la puerta de las cuantiosas riquezas de la vida. ¿Qué quiere decirnos Hill con todo esto? Que tenemos ya la llave maestra que abre la puerta de todas las riquezas de la vida. Remata Hill con algo muy poderoso, pues, es decir, ya no tenemos excusas. ¿Por qué? Porque el libro entero nos dio la llave maestra. Y en este mastermind yo me he encargado de recordarte los principios fundamentales de esta sabiduría del éxito y la riqueza. Es decir, ya no tienes pues pretextos, ya conoces la filosofía. Hemos hablado del gran poder de la mente subconsciente, de la importancia de la autosugestión para reprogramar el subconsciente, del misterioso poder de la fe. Hemos hablado de la importancia de tener un propósito definido. Hemos hablado de la importancia del deseo, de la perseverancia. Entonces, según Gil, ahora tú ya sabes, ya conoces la filosofía. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo funciona el proceso creativo de la mente? ¿Qué es lo que bloquea tu éxito? El miedo. Ya no puedes decir ya no sabía o no estaba listo. Ahora tú conoces el mecanismo y ahora el único obstáculo eres tú mismo, pues. En pocas palabras, Gil nos está diciendo, si sigues postergando, ya no es por ignorancia, es por miedo. Y te está invitando a que en lugar de seguir esperando o pensándolo, empieces a mover las piezas del ajedrez de tu vida. A partir de este punto, ya no hay justificación válida para dejar que el miedo gobierne tu vida. Y para cerrar con broche de oro, quiero que escuches al maestro de maestros, Jesús de Nazaret, lo que dijo en alguna ocasión a sus discípulos en su evangelio. Está en el evangelio de San Mateo. A ustedes, les dijo, se les ha concedido conocer los misterios del reino. El que tenga oídos para oír, que oiga. La coincidencia entre Jesús y Gil es muy profunda. Jesús en este texto nos está diciendo, ya tuvieron acceso al conocimiento que otros no tienen. Ahora les toca escucharlo, comprenderlo, estudiarlo, repasarlo, pero sobre todo aplicarlo a su vida. Gil está diciéndonos lo mismo, pero en lenguaje moderno, psicológico y filosófico. Ya tienes la llave, ya no tienes excusas. Lo que sigue depende únicamente de ti. El punto en común es este, pues el conocimiento revelado, tanto por Jesús en el Evangelio como por Napoleón Hill en este libro, no sirve de nada si no lo aplicamos. Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. No solo que escuche, sino que entienda profundamente y que aplique, que actúe. Gil nos dice, hasta hoy quizá habías tenido una excusa, ahora ya no tienes esa excusa porque ya tienes el conocimiento y el método exacto para actuar. Entonces las relaciones, ambos textos reconocen que existen secretos, existen principios, existen leyes, existen mecanismos mentales, universales y espirituales que gobiernan el éxito y la vida. Y ambos nos recuerdan que conocer esos secretos te pone en una posición distinta. Ya sabes cómo funciona, ya tienes la clave, ya no puedes decir no sabía. Y a partir de ahí, el que realmente escucha y entiende cambia su vida. El que solo oye palabras se queda igual. Resumiendo, pues, podemos decir, Jesús y Gil dicen lo mismo con distinto lenguaje. Cuando ya conoces la verdad, el único obstáculo que te queda no puede ser más que tú. Para cerrar con una perla de sabiduría del mismo Napoleón Hill, dice,
el autor, la única cosa que se interpone entre tú y lo que quieres en la vida es el temor. Temor que tú mismo alimentas en tu mente. Temor que tú mismo puedes rechazarlo y puedes eliminarlo. Hoy queda claro pues que la pobreza, temor a la pobreza, temor a la enfermedad, temor a la crítica, temor a la pérdida, temor a la vejez, temor a la muerte, no son nuestros enemigos. El verdadero enemigo es el miedo que permitimos dentro de nosotros. Y desde hoy espero que dejemos de alimentar ese miedo. Esta frase que estás viendo en pantalla nos golpea fuerte porque expresa que el miedo no viene del mundo externo, viene de nuestro interior. Y si tú lo alimentas, te domina. Y si tú lo cortas, lo eliminas tú primero, te liberas, sales de esa cárcel. Le voy a dejar una tarea porque vamos a tener una 11ª clase. ¿Qué sigue después de este mastermind? Bueno, eso es la sorpresa que les tengo para la clase número 11 que va a ser el próximo miércoles, porque no te puedes quedar igual después de haber estudiado esta filosofía. Tiene que haberte movido en algo y tiene que moverte mucho más para seguirla estudiando, para seguir profundizándola. Te voy a dar en la próxima clase, te voy a hacer una revelación muy importante. ¿Cómo le puedes hacer para seguir manteniendo viva esta llama y sobre todo para iluminarte más, mejor a ti mismo y poder iluminar a otros? Por eso te voy a dejar que investigues durante esta semana quién es un maestro Richmond. Investígalo. ¿Quién es un maestro Richmond? Y espero que si te es posible, mándame por WhatsApp al grupo la descripción de un maestro Richmin. Estúdialo, investigalo y dime quién es un maestro Richmin y sobre eso va a versar la próxima clase. Yo te recuerdo, mientras tanto, que hoy es el mejor día para lanzarte a la conquista de tus sueños. Tu potencial, te lo he reiterado clase tras clase, es literalmente infinito. Tienes todo para lograr lo que quieras. Dios y el universo conspiran a tu favor. Solamente tienes que desafiar tus propios miedos, tus propios límites para alcanzar tus sueños. Muchísimas gracias. Gracias por tu atención. Hoy hemos desenmascarado los 6 fantasmas del temor. Ya no podrán gobernar nuestra vida porque ahora sabemos que el miedo no viene de afuera, nace de la interpretación que hacemos en nuestra propia mente. A partir de este día, decimos con plena conciencia, decidimos con plena conciencia dejar de alimentar esos temores. Vamos a reemplazar las dudas por claridad, la incertidumbre por fe y la preocupación por acción inteligente. Recordemos siempre estas palabras de Napoleón Hill. La única cosa que se interpone entre tú y lo que quieres de la vida es el temor que tú mismo alimentas en tu mente. Hoy tomamos la decisión más poderosa. No alimentamos más a nuestros miedos y sí alimentaremos más a nuestra fe en lo que podemos construir. Vamos a la sesión número 11, bonus, sesión de regalo, sesión sorpresa, sesión de pilón, dirían en mis tiempos. ¿Qué sigue después del mastermind? Eso lo vamos a ver la próxima sesión. Por lo pronto, la próxima sesión te voy a compartir una masterclass, cómo convertirte en maestro Richmin, de alumno a multiplicador. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias. Espero que esta clase haya sido de mucho provecho para ti, de mucho agrado y nos vemos en la próxima con todo